Hola, este domingo 23 de marzo en la Iglesia Bautista Benecer tuvimos nuestro encuentro en la mañana y el tema fue un conversatorio con Dios. Y por la tarde seguimos hablando del tema de las sectas, aunque en esta ocasión más que de una secta en específico, hablamos de una herejía que se ha infiltrado en muchas congregaciones, la teología de la prosperidad. En la mañana reflexionábamos acerca del Salmo 19 y veíamos cómo David nos va a llevar a lo largo de este salmo a meditar en la naturaleza de la palabra de Dios. La primera parte del Salmo 19 habla de la creación, que habla y cuenta las maravillas de Dios. Así que la misma palabra nos invita a ver la creación y darnos cuenta que la creación nos habla de este Dios sabio, de este Dios poderoso, majestuoso, pero también de este Dios creativo y, ¿por qué no?, de este Dios temible, ¿no? Las mismas fuerzas de la naturaleza nos dan cuenta del tamaño de Dios y el tamaño de cada uno de nosotros. Así que es importante tomar tiempos. Sé que nuestros días de pronto se vuelven llenos de ocupaciones, avanzan rapidísimo, hay muchas cosas por hacer y pocas veces nos detenemos a reflexionar en la belleza de la creación y a escuchar la voz de Dios a través de la creación. Sería un buen ejercicio que como cristianos decidiéramos tomar un tiempo, quizás unos minutos, cada día para descubrir lo que Dios nos está diciendo a través de todas las criaturas que Él formó. Sin embargo, reconocíamos que la voz de Dios, que si bien se escucha a través de la creación, puede malinterpretarse debido al pecado que hay en el corazón. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que las personas, en lugar de reconocer y darle gloria al Creador, buscaron adorar a las criaturas. Es decir, su corazón se desvió. Y por eso quizás David, aunque en la primera parte nos habla de la voz de Dios en la creación, en la segunda parte empieza a hablar acerca de la ley de Dios, de la Torá, de la instrucción que Dios ha dejado. Y empieza a hablarnos de esta ley como una ley buena, una ley agradable, una ley perfecta, una ley clara. Y nos dice de las bendiciones, de las ventajas que tiene el conocer esta ley. Es una ley que nos da nuevo aliento, nos da nueva fuerza a los corazones cansados y quebrantados. Es una palabra de Dios que nos ilumina para saber qué decisiones tomar y también nos advierte acerca del error, del pecado que abunda en medio de nuestros tiempos. Es una ley que nos transforma, es una ley que obra en la vida de cada uno de las personas que están dispuestos a escuchar precisamente la palabra de Dios. Y reflexionábamos, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para escuchar esta voz de Dios, para encontrar sabiduría e instrucción a través de ella? Les comentaba a los hermanos que frecuentemente hablamos de la Biblia como un instructivo, un manual de vida, y podríamos compararlo con ello. Sin embargo, eso implica dos problemas. Uno es que muy poca gente lee los manuales o los instructivos, y la otra es que en realidad los instructivos te van guiando paso a paso en lo que tienes que hacer, y a veces resulta que la Biblia no funciona de esa manera. Nosotros tenemos una situación y quisiéramos que abriendo la Biblia Dios nos dijera exactamente qué pasos tomar, y no siempre funciona así. Y les decía que parece que la Biblia más bien se asemeja a un conversatorio. Recordemos que el conversatorio es una estrategia pedagógica donde especialistas de un tema dialogan entre ellos, mientras que el público que asiste al conversatorio aprende de ese diálogo. El propósito de este diálogo entre especialistas no es que ellos aprendan uno del otro, que también funciona de esa manera. El propósito de este diálogo es que nosotros que los estamos viendo aprendamos de lo que ellos están platicando. Algo similar es la palabra de Dios. Dios hablando con su pueblo, con hombres, con mujeres, con la iglesia, en este diálogo con personas que no fuimos nosotros en primera instancia, sino los personajes que aparecen en la Biblia, pero nosotros estamos contemplando este diálogo de Dios, y de esa manera, en realidad, Dios también nos está hablando y enseñando a nosotros. ¿Cómo podemos extraer la mejor enseñanza y la mejor instrucción de la palabra? Esdras nos da el ejemplo. Dice un versículo
en la Biblia, en el libro de Esdras, que Esdras se había propuesto precisamente estudiar la palabra de Dios, ponerla en práctica y enseñarla a otros. Estos 3 pasos son indispensables. Estudiar la palabra de Dios a través de muchísimas maneras. Nuestro devocional cotidiano, de la lectura directa de la Biblia, estudiando libros cristianos, estudiando Biblias de estudio, asistiendo a charlas, conferencias, clases, todo lo que nosotros podamos usar precisamente para desmenuzar la palabra de Dios, para estudiarla, es bueno. Pero no solo se trata de estudiarla, se trata de ponerla en práctica. Lo que Dios me dice, ponerlo en práctica. Esta parte de pronto es difícil porque a veces queremos hacerlo, pero o lo olvidamos o somos laxos con nosotros. Una buena estrategia es aprender a rendir cuentas. ¿Qué significa esto? Simplemente tener alguien a quien yo le puedo decir, ¿sabes qué? Dios me mostró en su palabra que tengo que hacer esto. Por favor, ayúdame a monitorearme y ver cómo va mi obediencia delante de Dios. Y así esta persona puede ayudarnos a preguntarnos, cuestionarnos, ¿cómo vas en este tema? ¿Qué has hecho con respecto a lo que Dios te ha enseñado? Y el tercer paso que tiene Esdras es precisamente enseñar a otros. Y decíamos, todos tenemos que llegar a eso. No podemos toda la vida solo ser instruidos. Toda la vida podemos serlo, pero no solo ser instruidos. Necesitamos aprender a enseñar a otros, porque ese es el mandamiento de Jesús, hacer discípulos enseñando a que los demás guarden lo que Cristo nos ha mandado. Al final el Salmo termina con una frase maravillosa de David diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová. Así que al final David, en este repaso de esta revelación y de la palabra de Dios, nos parece decir que el propósito al final es que mis palabras, mis pensamientos sean los mismos o similares a lo que Dios piensa y a lo que Dios dice. Que mi boca y mi pensar refleje que yo estoy saturado de la palabra de Dios. Por la tarde veíamos, insisto, en Coram Deo, acerca de la teología de la prosperidad. Decíamos que es una herejía. El problema con la herejía es que se disfraza de verdad. No es una mentira clara y abierta como podría ser el libro del Mormón. No, sino que se disfraza de verdad y toma algunos pasajes fuera del contexto y no toma todo el mensaje. Y por ejemplo, habla la teología de la prosperidad, básicamente lo que dice es que el anhelo, el deseo de Dios es que todas las personas prosperen económicamente y tengan sanidad. Esto parece muy lógico y parece muy bueno, sin embargo el problema es cómo desarrollan este principio. Y la idea es esa, si tú pactas con Dios, tienes fe y te comprometes a dar dinero, ¿verdad? A la institución, a la iglesia, Dios te va a multiplicar tu riqueza. Si tú realmente tienes fe y lo declaras con fe, Dios te va a sanar, ¿no? Pero si resulta que no prosperas económicamente y no sanas físicamente, entonces o no tienes fe, o estás bajo maldición, o hay un pecado. Esto genera una culpa infinita en el corazón de muchas personas. Y no solo eso, sino que no es bíblico. Y no es bíblico por varias razones. En primer lugar, la palabra de Dios nos muestra que va a haber sufrimiento en esta vida. Jesús lo dijo claramente, que iba a haber aflicción. El mismo apóstol Pablo invita a los cristianos a entender que va a haber adversidad y va a haber sufrimiento. El mismo apóstol Pablo decía que él estaba enseñado a todo, a tener como a no tener, a pasar necesidad. Y en cualquier situación, en riqueza o en necesidad, la bendición de Dios estaba sobre Pablo. Así que la bendición de Dios no se manifiesta exclusivamente teniendo prosperidad económica, que es lo que enseña la teología de la prosperidad. Lo mismo cuando uno ofrenda, cuando uno diezma, simplemente debe darlo por gratitud, por agradecimiento y por compromiso con Dios, no esperando que el Señor nos doble el dinero que nosotros le damos. Sí, la palabra de Dios dice que vendrán muchas bendiciones, que Él va a prosperar, que Él va a bendecir, pero la palabra de Dios nos habla de bendiciones de todo tipo, no solo de bendiciones materiales. La misma bendición que puede venir del dar es tener esta paz, tener esta compañía, este sustento, por supuesto, pero también el amor, el cariño de la gente que está a mi alrededor, el respeto de parte de la iglesia. La teología de la prosperidad se equivoca porque
los pastores que promueven esta teología en realidad están lucrando con la fe. Y la palabra de Dios es muy fuerte y muy dura con las personas que han hecho del evangelio un negocio. La palabra de Dios les dice que su Dios es su propio vientre, es decir, el llenarse ellos. Tristemente mucha gente cae en ese engaño. ¿Por qué? Porque apela a las necesidades básicas de la seguridad económica y la necesidad básica de la sanidad, que por cierto también es otro problema. ¿Qué pasa cuando aquel que es fiel, que da, que ora, que cree, no sana y fallece? La teología de la prosperidad no tiene asidero ni con la Biblia ni con la realidad. Por el contrario, lo único que provoca es gente frustrada, gente que en lugar de buscar a Cristo por Cristo mismo, buscan a Cristo por beneficio económico o por un interés de salud. Tristemente, con la teología de la prosperidad se vitupera, se habla mal de las iglesias cristianas, del ministerio pastoral, afirmándose que lo único que quieren los pastores es precisamente llenarse los bolsillos de dinero, y pasa a atraer a todo el ministerio de la iglesia en general. Así que hay que tener mucho cuidado con esta teología que tristemente se ha infiltrado en muchas iglesias, y muchas iglesias lo enseñan, y la gente busca, insisto, estar en una iglesia no por adorar a Dios, no por reconocer a su Salvador, a su Señor, sino por beneficio personal, egoísta. Estos son los temas que vimos este domingo 23 de marzo, así que yo los invito a que nos acompañen. El próximo domingo tendremos bautismos, tendremos nuestro encuentro en la mañana y terminando tendremos este tiempo maravilloso. Yo los invito a que nos acompañen y que puedan pues estar con nosotros en este momento tan especial para algunos hermanos de nuestra iglesia y en realidad para toda la congregación. Pues que Dios les bendiga y que tengan ustedes una excelente semana.